Bien amigos, continuamos en estas entrevistas muy interesantes en el ambiente de los 500 años de la Reforma Protestante y también estamos en el octavo Congreso Evangélico. Estamos con Guillén Correa, que es secretario general del Consejo Evangélico de Cataluña. Bienvenido. Muchas gracias por tener la oportunidad de estar con vosotros. Toda una bendición, todo un placer. Bueno, para nosotros también es muy especial porque no te tenemos aquí cerca, sino que estás unas horas lejos. Solo unas horas, solo unas horas. Estamos siempre cerca, pero a veces la geografía no nos lo pone tan fácil, ¿verdad? Y pues a la vez queremos hacer varias preguntas sobre este trabajo de la reforma que empezó hace muchísimo tiempo, pero que según el eslogan principal, ¿no?, es que la reforma continúa. ¿Qué opinas de todo este evento? Pienso que estos acontecimientos que estamos celebrando tenemos que vivirlos desde la perspectiva histórica. Es decir, la reforma empezó hace 500 años, pero por la gracia de Dios la reforma ha ido continuando hasta llegar al día de hoy. Por lo cual nosotros tenemos que estar celebrando no solamente su origen histórico, sino todo lo que Dios ha ido añadiendo a lo largo de tantos siglos hasta llegar a una situación en la que el protestantismo en el mundo es esa realidad espiritual creciente que está haciendo un impacto fuerte, poderoso para la honra y gloria de Dios. Ese proceso de la reforma, hemos conversado con mucha gente que lo ha vivido aquí en Madrid. ¿Cómo se ha vivido en Cataluña ese proceso? Porque hay muchos edificios también en Cataluña y creo que inclusive hospitales que se iniciaron con la reforma. Bueno, en realidad la reforma, como todos y cada uno de nosotros recordamos, del siglo XVI fue eliminada por la Santa Inquisición. Lo de Santa muy dudosa, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo así porque así se le llamaba. Cuando nosotros llegamos en el año 1869 se inicia lo que algunos románticamente han llamado la Segunda Reforma. En realidad no es una Segunda Reforma porque realmente la primera reforma lo que intentó fue renovar, reformar la Iglesia, mientras que la Segunda Reforma, que viene a ser el reencuentro con la reforma, lo que pretende es levantar iglesias nuevas desde un espíritu de misión, desde un espíritu evangelístico. Y como consecuencia de esto, poco a poco se van desarrollando no solamente una tarea de predicación del Evangelio, sino que viene acompañada de una acción social importantísima. Y déjame mencionarte solamente dos aspectos de esa acción social. En primer lugar, las iglesias en Cataluña empezaron con una escuela. El gran problema que había entonces en España era la desinformación, la inculturalización que había en nuestra sociedad. Se tenía que enseñar a los niños y a los mayores a aprender a una cosa tan sencilla ahora, pero entonces no, a leer y a escribir. La Iglesia se pone a enseñar a leer y a escribir. ¿Y cómo lo hace? Con el mejor de los libros, con la Biblia en la mano. Y aprendiendo a leer y a escribir con la Biblia en la mano, no solamente aprendieron, sino que descubrieron a Dios. Y en ese proceso va a empezar a crecer la Iglesia evangélica. La otra característica es que, lamentablemente, a los evangélicos no se nos admitía en los espacios públicos, en la sanidad pública, por lo cual los evangélicos que no tenían recursos para pagarse una sanidad privada, ¿qué hacían? Entonces tuvieron que poner en marcha lo que hoy se conoce como el hospital evangélico, que estaba inicialmente destinado a aquellos evangélicos con menos recursos económicos y con necesidades de salud que acudían a ese hospital, hasta que hoy se ha transformado lógicamente en un hospital abierto como cualquiera de los otros que existen entre nosotros. Interesante porque siempre la reforma ha traído cambios, ha traído, hace programas atrás hablábamos con una mujer que nos hablaba del papel de la mujer, ¿no?, que a través también de la reforma se pudo quitar muchos tabús. Entonces, ¿qué podrías decirnos sobre el trabajo de la reforma que se hizo? Yo quiero preguntarte sobre todo en Cataluña, pero a nivel de España también, ¿cómo fue ese papel importante de la reforma? Básicamente la reforma ha sido el volver a los orígenes del cristianismo, volver a poner el foco donde nunca la Iglesia medieval lo tuvo que dejar.
y en ese redescubrir la palabra del Señor se inicia un proceso de liberación personal, un proceso de liberación social, y esto produce avances en el ámbito social. Gracias a Dios, una de las confesiones que tiene arreglado el problema de la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿cuál es? La Iglesia protestante, la Iglesia evangélica. En la Iglesia evangélica una mujer o un hombre puede ser pastor, puede ocupar lugares de responsabilidad, no porque sea hombre o porque sea mujer, sino sencillamente porque tenga las capacidades para serlo. Es decir, el hecho de ser hombre no es mérito y el hecho de ser mujer no es desmérito, sino que lo que se requiere que es capacidad para poder desarrollar ese ministerio. Este sería uno de los aspectos. Otro de los aspectos lo estuvimos comentando anteriormente, ¿verdad? Ese encontrarse nuevamente con la palabra de Dios, con la Biblia. No había otra manera de entender la Biblia, de acercarse a la Biblia antes de la Reforma, que no fuera a través de lo que ya la Iglesia había escrito. Hoy, gracias a esa libre interpretación de la palabra, nosotros podemos acercarnos a la palabra de Dios directamente. Podemos acercarnos a la palabra de Dios, y al acercarnos directamente a la palabra de Dios, eso nos abre las puertas para acercarnos directamente a Dios. No necesitamos intermediarios entre Dios y nosotros, directamente nos podemos dirigir a Dios. Por lo cual la Reforma nos da conciencia social de igualdad, la Reforma nos da conciencia de identidad personal y nos da conciencia de personas libres, y eso configura que la nueva ciudadanía, somos ciudadanos gracias a los principios que la Reforma introduce en la historia, y no solamente en la historia de la Iglesia, sino en la historia de nuestra sociedad. Estos días habéis sacado, el día de ayer, hoy, varias conclusiones, las estáis haciendo en estas mesas de trabajo. No sé si nos podrías comentar alguna de las conclusiones, por lo menos en lo que es tu mesa, habéis llegado. Seguramente una de las conclusiones más interesantes que me gustaría compartir es la conclusión que yo mismo me dirigí a todos los asistentes al Congreso, tratando de que tomáramos conciencia de que lo que hasta ahora ha sido, hasta mediados del siglo pasado, fue la era constantiniana, eso ha terminado. Estamos en la era post-constantiniana, estamos lo que algunos llaman post-cristianismo, estamos en lo que algunos llaman post-modernidad, y en esa post-modernidad, post-cristianismo, en esa nueva situación, tenemos que pensar la Iglesia de manera diferente. Tenemos que pensar la Iglesia como una Iglesia que está en misión, en una sociedad que de alguna manera nos rechaza, no nos acepta, nos desconoce o vive al margen de nosotros. Y cómo ser testimonio de Jesús, cómo ser luz y cómo ser sal en una sociedad que aparentemente no tiene interés en las cosas de Dios. Pero cuando profundizas un poco, descubres que hay un profundo interés en conocer la espiritualidad y la espiritualidad cristiana. Y la espiritualidad protestante es una espiritualidad de libertad, es una espiritualidad de liberación personal y colectiva. Entonces, ¿cómo ves de cara al futuro el trabajo del evangélico, del protestante, frente a esta realidad actual, ¿no? La realidad mundial de lo que está pasando? Mira, el protestantismo está en un momento interesantísimo de nuestra historia. Hace 100 años, en África, había 7 millones de cristianos en el siglo pasado. ¿Sabes cuántos millones hay hoy? Más de 100 millones de cristianos. Evidentemente no todos son evangélicos, pero muchísimos sí que son evangélicos. En Latinoamérica, tú sabes perfectamente que cada vez más hay una mayoría creciente de creyentes evangélicos que están tratando de buscar autenticidad en su fe para que haya transformaciones personales y sociales. Después de tantos años de
opresión en China. Nos encontramos con una iglesia evangélica fortalecida. Si me permites la broma, ni la misma iglesia evangélica china sabe cuántos creyentes tienen en China, de los tantos que son. Por lo cual estamos en una situación en la que a nivel mundial el protestantismo, la fe evangélica, está en un momento de expansión. Y tú me vas a preguntar, ¿y en Europa? Ahí tenemos una cierta excepción. Una cierta excepción que combaten dos realidades que son difíciles de entender. Por un lado, encontramos que hay un crecimiento importante de la iglesia evangélica también en Europa, pero por otro lado encontramos una Europa cada vez más descreída, cada vez más alejada de las cosas de Dios. Y es en ese nuevo territorio que la iglesia tiene que aprender a ser luz y sal, como decíamos antes, luz y sal en un territorio en el que cada vez más hay distancia aparente en las cosas de Dios. Pero lo tenemos que ver con esperanza, no solamente porque es una esperanza de la fe, sino además porque es una esperanza que cuando nosotros miramos a nuestro alrededor decimos, si sucede en otras partes del mundo, ¿por qué no puede suceder también en Europa? Y nosotros decimos, amén, en Europa también vamos a volver a esa espiritualidad cristiana que tanta bendición trajo a este continente. Hace un momento detrás de cámara hablábamos de cómo en Cataluña, por ejemplo, para un evento que hubo hace creo que un par de años, se unió la Iglesia y que hay un trabajo de fondo que tal vez no se ve. ¿Cómo es este trabajo? Bueno, el Consejo Evangélico de Cataluña, que es el más antiguo de todas las Españas, tiene más de 35 años de vida, empezó a construir todo un proceso de acercamiento los unos a los otros. Lógicamente, si tú y yo no solamente nos conocemos ahora, sino que somos amigos, tomamos un café, hacemos un estudio bíblico juntos, oramos, tú me necesitas, vengo a buscarte, vengo a ayudarte, yo te necesito, vienes a ayudarme, y vamos forjando ese clima de espiritualidad, esa atmósfera de espiritualidad, cuando decidamos de que es una ocasión única para aprovechar una oportunidad como fue el Festival de la Esperanza, tú y yo no vamos a tener inconveniente en trabajar codo con codo, hombro con hombro. ¿Por qué? Porque además de ser dirigentes de la iglesia, somos amigos, tenemos la misma visión, porque tú me la has compartido a mí, yo te la he compartido a ti, y en esa misma visión coincidimos en que tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos para alcanzar el propósito deseado. Y eso fue el Festival de la Esperanza, eso fue el Festival de la Esperanza. Yo recuerdo que me llamaron de Estados Unidos, ¿verdad? Y me dijeron, Guillem, vamos a hacer el Festival de la Esperanza 3 días en Barcelona. Dije, no, 3 días no, 2. Luego vinieron a Barcelona la asociación que lo estaba promoviendo y entonces dijo, bueno, veo lo que hay aquí, Guillem, vamos a reducirlo 1 día. Yo dije, no, os estáis equivocando, 1 día no, 2. No, Guillem, 1 día. Pero entonces empezamos a organizar actos concretos y vio como la gente empezaba a responder y dijeron, oye, Guillem, tienes razón, vamos a hacerlo 2 días, y realmente llenamos el Palau Sant Jordi, y el primer día, pues, nos sorprendimos a nosotros mismos, no, pero casi, ¿verdad? Porque había gente fuera y se me acercaba la gente, oye, Guillem, déjame entrar, oye, que soy pastor de esta iglesia, que he venido de tal lugar. Yo le decía, es que la seguridad no me deja que haya más gente, porque hay un cupo, no puede entrar más gente, por favor, pero tú eres el presidente del comité. No, sí, pero la seguridad es la seguridad, no puede entrar nadie más. Y realmente podemos decir que fueron 2 días de bendición, de unidad de la iglesia, pero sobre todo, lo más importante es que cuando la iglesia se une, esa unidad trae bendición. Y eso podemos dar testimonio. Esos días, en el año 2015, lo dimos. Hoy lo estamos dando. Mañana lo seguiremos dando. Cuando somos capaces de entender esa unidad, nosotros recibimos bendición y somos de bendición para los demás. Tal vez con ese mensaje casi podemos concluir, porque estamos hablando de la realidad de la reforma en España también, y
tal vez uno de los casos tan importantes es eso, ¿no? La unidad, y cuando hay unidad a veces hay que quitar igual anhelos personales o Seguro, anhelos... seguro, pero que es lo que decía, cuando queremos alcanzar esa unidad, necesitamos renunciar a lo propio. Si no renunciamos, si yo me mantengo en lo mío y tú te mantienes en lo tuyo, no vamos a llegar a ningún sitio. Si realmente entendemos, primero, que lo que nos une es más importante, y segundo, que lo concreto que vamos a hacer demanda renuncias mutuas. No solamente las mías, sino las tuyas también. No solamente las tuyas, sino las mías también, y la de muchos más. Cuando nosotros entendemos eso, y luego en tu casa tú haces lo que crees que tienes que hacer y lo vas a hacer bien. Pero en lo que es el proyecto común está fundamentado en esa renuncia por parte del liderazgo y por parte de toda la Iglesia. Porque cuando la Iglesia acude al llamado, lógicamente no es como lo hacemos en nuestras comunidades locales. Cada uno lo hace en su comunidad local como mejor le parece, y está bien. Pero cuando vamos allí, nos tenemos todos que identificar ¿con qué? Con lo que nos es común. Y entonces vemos que el Evangelio, que la Iglesia es más grande de lo que nosotros hemos visto. Esto nos refuerza, esto nos afirma, esto nos ayuda a entender a los demás y anhelar la unidad. Pienso que el gran reto de futuro, la Iglesia evangélica es una iglesia plural, y está bien, y está bien, y es bueno, pero el gran reto es no confundir diversidad, pluralidad con reino de taifas. No, el reino de taifas es humano, es de lo humano, es de aquellas cosas que tenemos que renunciar. La diversidad es de Dios, la pluralidad es de Dios, pero esa pluralidad, esa diversidad nos tiene que llevar a la unidad en la acción. No cualquier unidad, no para todo, sino en la acción, y en la acción concreta para la honra y gloria de Dios. Pues Guillén Correa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, me encanta, lo hacéis muy bien, os felicito. Muchas gracias, y esperemos que volver a tenerte por aquí, por Madrid. Me encantaría, y si no, ya sabéis, también podéis trasladar las cámaras allí y también tendremos la oportunidad de estar juntos. Pues muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Igualmente. Nosotros pues ya nos vamos a despedir de este espacio. Muchísimas gracias, amigos, y seguimos en La Reforma.